Vida de terror. Las velas. Hoy quiero relatar una historia que viví hace algunos años. Mi nombre es Francisco y en ese entonces yo estaba demasiado mal. Era adicto a muchas cosas: mujeres, alcohol, marihuana, cocaína y de todo lo que se presentara. Había perdido a mi familia, mis padres se habían rendido conmigo. En ocasiones, ellos mismos me decían que ojalá y estuviera muerto, pues les traía muchos problemas, ya que era peleonero. Había estado en la cárcel varias veces porque me encontraban robando. Los vecinos estaban hartos de mí. No veían la hora en que se deshicieran de mí. Prácticamente yo era todo lo contrario al hijo del vecino. Su nombre era Juan Carlos. Carlos era una persona bien portada. Tenía un título en arquitectura, tenía esposa y un hijo al que adoraba mucho. Lo digo porque lo vi varias veces cuando salía de la escuela. A pesar de eso, Juan Carlos tenía todo lo que yo alguna vez había soñado. Sus padres estaban orgullosos de él y a pesar de vivir en la misma colonia, Juan Carlos siempre se sintió mejor que todos. Era engreído y presumido. Siempre hacía de menos a los demás y se burlaba de su forma de vestir, pues él tenía dinero para comprarse lo que quisiera. Casi siempre me lo encontraba. Él me pasaba y me miraba feo. A veces podía escuchar cómo le decía a su hijo: mira, hijo, si no me haces caso vas a terminar como ese hombre de ahí. Eso me hacía sentir mal. Así transcurrían los días, él más exitoso y yo peor de lo que estaba. Pero ¿por qué me estoy comparando con él?, dirán. Bueno, ahora lo sabrán. Llegó el día de mi cumpleaños y como siempre no harían nada, pues como les digo había perdido todo. Que un cumpleaños para mí era un día cualquiera. Al fin había llegado a los 30. Los cumplía justamente el 30 de abril. Así que como todos los días fui a pedir limosna para tener algo para entretenerme. En el camino me encontré con Juan Carlos y le dije que por favor me regalara algo. Él solo me ignoró. Su esposa se regresó y me dio 20 pesos. Entonces a Juan Carlos le molestó mucho esa situación. Yo le agradecí a su esposa y me fui. Con eso tenía suficiente para comprar alcohol, para curar heridas y con eso estaría toda la tarde atarantado. Y así fue. Desperté en la calle. Eso era algo normal. Y a lo lejos escuché música. Me paré y seguí el ruido de la música hasta llegar a la casa de Juan Carlos. Para mi sorpresa, él cumplía años el mismo día que yo. No quise incomodar a nadie, así que solo me fui de ahí. Al dar las 12 de la madrugada, yo estaba sentado en una banqueta con el poco alcohol que me quedaba, pensando en qué hacer después, hasta que a lo lejos en una esquina vi parado a una sombra. Me estaba observando de una manera muy singular. Como estaba alcoholizado no tenía miedo, y esa sombra empezó a caminar hacia mí hasta que la tuve de frente. Tenía una túnica negra y llevaba en su mano una hoz. Ahí entendí qué pasaba. Era la muerte. Estaba frente a mí.
Sabía que mi momento había llegado. Ella solo me dijo, de pie, y yo obedecí, sin poner resistencia. Su voz tenía algo, era rasposa y macabra. Ella empezó a caminar y yo lo seguí. No sé por qué hice eso. Lo más normal era correr hacia el otro lado, pero algo me pasaba. Mi cuerpo no me respondía a mí. Hacía lo que la muerte me decía. Caminamos hasta llegar a un lugar baldío y oscuro. No había nada ni nadie alrededor, excepto muchas velas blancas. Era imposible, pero había muchas velas en todo el campo. Me dijo, aquí quédate, y obedecí. Al poco rato regresó, pero no venía sola. Venía acompañada. Era Juan Carlos quien venía con ella. Yo lo vi asombrado, pues estaba ahí llorando de miedo. La muerte se paró enfrente de nosotros dos. Estábamos de rodillas. Juan Carlos le decía que por favor lo dejara ir. Yo por mi parte no sabía cómo reaccionar. Me había quedado sin palabras. Entonces la muerte se nos quedó viendo y al fin vi su cara, llena de gusanos alrededor de ella. No tenía ojos, pero le brillaban de un color rojo intenso. Entonces dijo con esa voz rasposa, Juan Carlos y Francisco, ustedes dos han vivido de mala manera su vida. No han sabido aprovecharla y han hecho daño a quienes los aman. El día de hoy solo uno de ustedes dos regresará a su casa y el otro se irá conmigo, pero el que se quede tendrá que cambiar su vida para bien, o de lo contrario vendré por él también. Juan Carlos se apresuró a decir, llévatelo a él, llévatelo a él. Él no ha aprovechado su vida, solo míralo. A lo que la muerte respondió, tú tampoco la has aprovechado. No has sido buena persona. Golpeas a tu esposa, le respondes a tus padres, ignoras a quien te pide ayuda, eres soberbio y tienes problemas con el alcohol. ¿Por qué no habría de llevarte conmigo? Me quedé sorprendido, pues para mí Juan Carlos era un ciudadano modelo. La muerte se dio la vuelta y nos dijo, ¿ven esas velas? Cada una de ellas representa la vida de una persona. Las más grandes son de las personas que aún les queda mucho por vivir, y las más pequeñas son de esas personas que están a punto de fallecer y por las que vendré después. Nos dijo, ¿ven esas pequeñas? Esas son de ustedes dos. Eran pequeñas. En ese momento empecé a llorar. Estaba arrepentido de no aprovechar mi vida al máximo. La había desperdiciado de la peor manera posible. Pero ni modo, ya estaba resignado. Ya sabía que mi momento había llegado. En ese momento la muerte nos volteó a ver y nos dijo, entonces es hora. ¿Quién de los dos se irá conmigo? Juan Carlos gritaba por su alma. No quería morir y yo tampoco. Yo estaba hecho un mar de lágrimas. Me quedé viendo las velas. Fue entonces que le dije a la muerte que me dejara vivir, que cambiaría mi vida si ella me daba una segunda oportunidad. Ella se acercó y me dijo, está bien, puedo ver tu arrepentimiento y sé que no mientes. Tú te quedarás y él se irá conmigo. En ese momento vi a Juan Carlos asustado.
No quería irse. Entonces se levantó y corrió. Al ver esto, la muerte pisó su vela y ésta se apagó. Fue entonces que Juan Carlos cayó de un acantilado y murió. La muerte se me quedó viendo y fue entonces que cambió mi vela por una más grande y me dijo: te he agregado 5 años de vida. Tienes que aprovecharlos. Si no lo haces, vendré por ti a los 35. ¿Te quedó claro? Yo respondí que sí. Me dijo: si aprovechas estos 5 años de vida que te estoy regalando, vivirás muchos más y morirás en una cama sin sufrir. Fue entonces que la muerte tomó mi mano y me empecé a sentir muy mal. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en la misma calle donde todo había empezado. Me levanté y corrí hacia la casa de Juan Carlos. Por dentro pensaba que quizás todo había sido un sueño. Al llegar a su casa vi que estaban velando a alguien. Así que entré y vi a Juan Carlos. Estaba siendo velado. Decían que había tomado de más y cayó de un acantilado. Ahí supe que no era un sueño. Lo que vi fue real. Estuve en el entierro de Juan Carlos y después le pedí perdón a mis padres. Y les dije que cambiaría. Me acerqué más a Dios y cambié de forma muy notoria. Tanto que a los 4 años me casé con mi pareja actual. He llevado una vida sin vicios y trato de aprovechar mi vida al máximo. Ya pasaron 7 años desde que la muerte se llevó a Juan Carlos. Yo creo que hice bien las cosas, pues la señora Blanca no vino por mí a los 35. Y la verdad es que trato de ser mejor persona cada día para que mi vela no se extinga tan rápido como la de Juan Carlos. Si quieres enviarme una historia, puedes visitar mi perfil de Facebook. El link te lo dejo en el primer comentario. Si te gustó esta historia, ya sabes que puedes suscribirte. Esto fue Vida de Terror. Buenas noches.